lo que es el rinde del maíz promedio por hectárea en los últimos 100 años, 100, 120 años. Nosotros podemos ver que arrancamos en el año 1900 con un rinde de 1.450 kilos por hectárea, y terminamos en un año 2019 aproximadamente con 75 quintales, casi entre 75 y 80 quintales aproximadamente. Con lo cual, claramente acá pasa algo. Evidentemente la evolución de los rindes han evolucionado, pero el granito sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa acá en el medio? Toda la evolución que hemos tenido en los últimos años, donde primero en el siglo, a fines del siglo XIX, durante el siglo XIX, se hicieron los primeros experimentos de fertilizaciones artificiales, guano, nitrato de sodio, etcétera, etcétera. Después, en el año 1901, se empezaron la creación de los primeros tractores propulsados a gasolina con éxito comercial. Después avanzamos un poco más por la década del 50, donde se incluyeron las primeras prácticas de ingeniería genética. Y para avanzar un poquitito, ya a fines de 70, ya más para el 80, empezamos con todo el uso de la siembra directa en la producción agropecuaria, que eso cambió radicalmente la forma de la agricultura. Todo el tema del década del 90, cuando empezamos a descubrir la agricultura por precisión y toda la expansión de los productores agropecuarios, toda la expansión en los productores agropecuarios, y dejamos de hablar tanto de lotes y ahora empezamos a hablar más de ambientes. Y por último, lo que está en boga, por decir así, todo el tema del siglo actual, todo el tema de Big Data, gestión del conocimiento, la información de la sociedad del conocimiento, la importancia de poder compartir este conocimiento. La pregunta es, ¿qué tiene que ver los dos granitos de maíz con toda esta evolución que les estoy mostrando y que fundamentalmente en los últimos 30, 40 años se ha incrementado en forma, no digo exponencial, pero más o menos? Seguimos teniendo los dos granitos, pero el granito del año 2020 ahora lo que tiene es valor agregado con el tema de la siembra directa, ahora tiene todo el tema de agricultura por precisión, tiene todo el tema de biotecnología metida adentro, gestión del conocimiento y todo lo que es el manejo Big Data, información, etcétera, etcétera. Con lo cual, a priori uno piensa que es el mismo grano, la realidad es que el agrobusiness en general, le está agregando mucho valor a su producción. En este caso lo hice con el ejemplo agrícola, también pasa con el tema de la producción de carne, cómo fue evolucionando también en los últimos años. Ahora bien, todo esto, ¿en qué redunda con lo nuestro? Con el tema de que las tecnologías han tenido un papel, las AgTech, han empezado a tener un papel protagónico dentro de lo que es el productor agropecuario. Les cuento un poquitito nosotros qué es lo que hacemos. Albor, nosotros lo que nos caracterizamos es por integrar la información para proveer al productor herramientas de decisiones amigables y de alto valor. Nosotros estamos en más de 7 países, Argentina fundamentalmente, nació esta empresa, ahora lo voy a explicar, que casi hace 30 años que arrancamos allá en Mar del Plata inicialmente, y ahora ya nos expandimos, no solo en Argentina, sino que ya tenemos partners locales, representaciones locales, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, y también tenemos experiencias en algunos otros países, como Perú, Brasil, Estados Unidos, Mozambique, etcétera, etcétera. Pero el corazón nuestro nace desde acá de Argentina, donde nosotros tenemos hoy nuestro fuerte, es todo lo que es la parte de la región de Latinoamérica. Como les decía, 30 años de experiencias en el agro, ofrecemos un servicio integral, adaptándonos a los tiempos de necesidad de nuestros clientes. Y si bien esta parece una frase muy armada, la verdad que hoy, con todo el tema de la pandemia, la cuarentena, más que nunca, era necesario que las empresas estas tecnológicas nos adecuáramos rápidamente a los tiempos actuales. Por suerte a nosotros nos agarró bien parado, porque ya veníamos trabajando bastante con todo el tema de plataformas de e-learning, de aulas virtuales, y todo un seguimiento personalizado en todo lo que es la parte de la implementación del software, que si bien, como les decía al principio, usamos estas nuevas tecnologías, la verdad que el desafío que nosotros nos hemos planteado es no perder esa relación cara a cara, esa relación que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Y por último, bueno, contamos con un portal bastante dinámico, muy intuitivo para todo el seguimiento de lo que son consultas que pueden llegar a tener los clientes que tengan nuestra solución. A ver, ¿cuál es la revolución esta que estamos viviendo en los últimos años, en la última década? Primero, la producción agropecuaria realmente se ha complejizado. No es tan simple como se manejaba antes, sino que ahora hay un montón de variables, las vamos a ver ahora dentro de un minuto, hay un montón de variables que entran en juego y que las tenemos que tener en cuenta. Impactos de las AgTech, consumidores y medio ambiente, etcétera, etcétera.
Para ello, el productor empieza a requerir soluciones a medidas, bien enfocadas y amigables, configuración de los perfiles, ambientes, actividades, negocio, toda esta revolución que ha tenido el agro en los últimos tiempos, requiere soluciones que cada vez tienen que estar más actualizadas y a medidas. Todo el tema de digitalización de datos y procesos simplifica realmente la operación y baja los costos y posibilita realmente la integración con la cadena de valor de los alimentos. Y si bien suena lindo esto, vamos a los casos concretos. El tema de poder ponerle, ahora lo vamos a explicar en un ratito, el poder tener un simple proceso de compra, donde yo pueda ver en cualquier momento qué es lo que yo tengo comprado, qué es lo que está en la agronomía, qué es lo que tengo consumido, qué es lo que está guardado, lo que está por vencer, etcétera, etcétera. Eso sinceramente me permite al poder llevar un proceso de compras, por tomar un simple ejemplo, realmente me permite bajar los costos porque sinceramente eficientizo todo lo que es la compra de insumos. Toda la información y las soluciones de Actech requieren ser realmente integradas. Hoy no se puede concebir soluciones por su lado sin estar integrados entre sí, porque realmente ahora, como les voy a mostrar en unos minutos, el cúmulo de información que tenemos es amplísimo y no podemos vivirlo como un ente separado de todo esto. El tema de los stakeholders que absorben mucho los riesgos del productor y realmente pueden disminuirlo, y Albor, como sistema de gestión agropecuario, realmente es un punto de partida sólido, porque tenemos el conocimiento, estamos en muchos países, tenemos productos, posicionamientos y no tenemos todo el tema de los datos y el manejo de la información, que es algo vital y de lo que nos vamos a basar en esta presentación del productor agropecuario. Bueno, como les decía recién, el productor agropecuario está en el medio de todo esto que yo les voy a mostrar. Y en algún momento el productor agropecuario empieza a querer tener información histórica productiva, como para poder medir sus rindes actuales comparado con la historia, o comparado con rindes de otras zonas, o de otros productos, o de otros clientes, etcétera. Quiero empezar a consultar los precios de insumos, como para saber si estoy comprando bien, mal, si me estoy financiando mucho. Quiero ver todo el tema de los mercados a términos, acá en el caso de Buenos Aires el mercado a términos, pero también el Chicago, etcétera, etcétera, como para poder entender los valores. Todo el tema de inteligencia de negocios, algo que vamos a hablar mucho ahora en las próximas terminas. Todo el tema de agricultura de precisión, esto es fundamental, esto es lo que es una de las cosas que se viene trabajando muchísimo en los últimos años. Ya dejamos de tener el lote perimétrico para empezar a armar ambientes homogéneos. Todo el tema de mapas de rendimiento, como para poder saber bien cómo estoy aplicando, cómo tengo que aplicar, etcétera, etcétera. Toda la información, que me genera las cosechadoras, las sembradoras, todas las maquinarias que están realmente bastante tecnificadas. Todo el tema de balanza electrónica, ya puedo reemplazar la libreta y el papel arriba de la manga, donde voy escribiendo cada una de las caravanas, cuál es el peso, yo ya puedo tomar esa información directamente de una balanza electrónica y cargarla directamente en el sistema. Sensores de temperatura, parece una pavada, pero sinceramente poder estar monitoreando desde 500 kilómetros de distancia cuál es la temperatura de mi silo bolsa, como para saber si están en buen estado o no, el tema de la humedad, etcétera, etcétera, eso es algo bastante interesante que se puede llegar a integrar también. Todo el tema, como les explicaba recién, monitores de maquinarias, todos los sistemas de gestión, los ERP, en este caso Albor, que les estamos hablando, aplicaciones móviles, que realmente en el agro es clave poder solucionar todo el tema de captura de información. En el agro, la diferencia que tiene con un negocio de seguro, con un negocio del banco, que la información se genera generalmente en el microcentro, en un edificio, en la calle principal, con una fibra óptica abajo, en el negocio del agro, la información se genera tranquera para adentro. Y si bien en el tema de comunicaciones hemos avanzado muchísimo, yo siempre lo digo, en el tema de comunicaciones, Dios está en todos lados, pero, en el caso de Argentina, lo digo obviamente, esto es a nivel muy, pero atiende en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todavía es una deuda pendiente en el interior, en el campo, en los caminos, en las rutas, realmente poder tener una buena señal de celular. Tener realmente la capacidad de poder capturar información, más allá de que yo tenga buena señal o no buena señal, eso es clave para un proceso, para un productor agropecuario. Todo el tema de centrales meteorológicas, como para saber el tema del clima, cómo viene, para saber las aplicaciones, ahora lo vamos a hablar un poquitito. Las comunicaciones con el Banco Central de cada país, como para poder sacar todo el tema de las cotizaciones y poder tener
contabilidades en la moneda fiscal de cada país y también en dólares. En este negocio sabemos perfectamente que los bizcochos, lamentablemente, los pesos son para los bizcochos, por el tema puntualmente en Argentina, por el tema puntual de todo el tema de inflación. Acá realmente se ve mucho la gestión en dólares y está bueno tener un sistema con esa contabilidad bimonetaria, tanto en la moneda local como en la moneda dólar. Y por último, todo el tema de los sistemas tributarios, que realmente cada vez se ha complejizado más, cada país tiene sus problemáticas, pero en general todo lo que es el fisco realmente cada vez tiene más exigencias sobre el productor de información, etcétera, etcétera. Lo último que les quería decir es que más allá de todos estos drivers, todas estas informaciones a las cuales el productor está bombardeado constantemente por la cantidad de cúmulos de datos, ahora vamos a ver la diferencia entre datos e información, los sistemas de gestión juegan un papel protagónico en los productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque es lo que maneja, digamos, la columna vertebral de la información. Si bien es cierto que necesito el precio de los insumos, la agricultura de precisión, la inteligencia de negocio, la balanza electrónica, sensores de temperatura, centrales meteorológicas, lo que fuera, el productor agropecuario, cuando tiene que ir al banco a pedir un préstamo, no lleva un Excel con los sensores de temperatura, con las centrales meteorológicas o con la información histórica productiva. Lleva el balance. Lleva el balance el mayor de subas y saldos, lleva el balance de subas y saldos, porque es lo que mide la solvencia y la calidad de la empresa. Entonces, por eso es lo que yo digo que los sistemas de gestión cumplen un papel protagónico dentro de lo que es la vida del productor agropecuario. Avancemos un poquito y acá colé una frase que en lo personal a mí me gusta muchísimo, y que define un poco el espíritu de esto de los sistemas de gestión y la realidad de un productor agropecuario. Lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, por lo cual lo que no se mejora a la larga se termina degradando siempre. Entonces, esta es una realidad que nosotros tenemos que tener constantemente medición de lo que estamos haciendo. Ya no era como antes, que realmente uno con la intuición, y ahora lo vamos a ver, podía manejar el negocio. No reniego la intuición, es fundamental en este negocio la intuición, el conocimiento y ese aprendizaje que uno en las siguientes generaciones que tienen de las generaciones anteriores, pero eso hoy lamentablemente no basta. Necesitamos poder medir nuestros índices, poder medir nuestros gastos, poder medir cuáles son nuestras ganancias, poder medir un montón de variables que si no las medimos, tarde o temprano la empresa empieza a degradarse. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde Albor? En primer lugar, esto es un ciclo bien claro que tiene el productor agropecuario, que lo primero que necesita el productor agropecuario es planificar. Está claro que no hay un solo productor agropecuario que se mande a hacer un trabajo si no hizo una planificación previa, en donde sea, en un Excel, en un papel, en un sistema, en la cabeza, lo que fuera, pero tiene una planificación, tiene armada una planificación. Esa planificación, nosotros en Albor lo que proponemos es, después de armarla y volcarla en Albor, lo empezamos a ejecutar todo lo que vamos planificando, vamos confirmando nuestras órdenes de trabajo, vamos haciendo nuestros planes de siembra, vamos haciendo nuestras compras, todo lo necesario, toda la cosecha, vamos ejecutando todo eso que fuimos planificando. Esa ejecución redunda después en controles. Yo puedo ir controlando algo básico, que es controlar los stocks de insumos, pero cosas un poco más complejas, como para, por ejemplo, empezar a controlar todo el tema de los fletes, los viajes de los fletes, los gastos comerciales, poder controlar variables de ambientes, etcétera, etcétera, todo el tema de recorrida. Y esto es muy importante para el productor agropecuario, porque, vuelvo a insistir, el productor agropecuario no está solo, trabaja con un montón de gente alrededor, un montón de proveedores. Y una característica que tiene el negocio agropecuario es que se trabaja con gente de confianza. No hay productor agropecuario que no trabaje con algún acopio de confianza, un contratista de confianza, un transportista de confianza. Realmente es una de las características que diferencia al agro y que agrega esos valores. Pero como lo dijo el general en algún momento, todos somos buenos, pero con controles somos mucho mejores. Y eso es lo que propone Albor, tratar de controlar los gastos comerciales del acopio, para que algo tan complejo como es la parte de los gastos comerciales del acopio, yo lo pueda controlar fácilmente de un sistema, o controlar el ejemplo que yo les decía antes, de, che, si yo compré 500 toneladas de urea, y me fueron mandando 28.354 kilos, 29.342, 28.754, al final de la película me mandaron
498,5 toneladas. Pero ojo, me facturaron al principio de la orden de compra las 500 toneladas. Con lo cual, si yo no me doy cuenta y el proveedor se distrae o no se da cuenta, lo que fuera, pagué 500 toneladas, me mandaron 498,5 y una tonelada y media a $400 la tonelada son $600 menos de plata en el banco. Con lo cual, esos son los controles que en Albor, al tener toda la información integrada, salen muy fáciles, se pueden obtener en forma muy fácil y uno dedica, ahora lo vamos a ver, más tiempo a lo que es el análisis y menos tiempo a la preparación y consolidación de información. Y por último, bueno, justamente todo el tema del análisis. Con toda la ejecución, con todo el control, y ya terminando la película, o sea, también lo puedo ir al análisis y lo puedo ir haciendo en el medio, pero al final, cuando termina la campaña, el ciclo biológico del productor agropecuario, uno quiere analizar cómo me fue en esta campaña. Porque seguramente que de ese análisis surjan mejoras que puede llegar a hacer el productor agropecuario para la próxima campaña y es parte de ese proceso de mejora continua. Porque campaña a campaña yo voy aplicando lo que voy aprendiendo de la campaña anterior, lo voy aplicando para la nueva campaña. Vamos a hablar un poquitito ahora, que es la parte interesante de todo esto, es cómo es el análisis de esa información. O sea, todo lo que es la carga de información es básico, es fundamental. O sea, yo no puedo analizar y sacar buena información si no tengo información de base buena. Y ahí siempre lo que digo, y soy bastante realista, es, nosotros siempre, yo lo digo con la siguiente frase, mucha gente cree, instalo el sistema y ya se me solucionan los problemas. Digo, no, pará, es el primer paso para solucionar los problemas. Pero ojo, que vos tenés un papel protagónico en lo que es esto, porque si vos no me ponés buena información, el sistema después no te va a sacar buena información. Lo bueno es que el sistema te va a ayudar a detectar si hay algo que no está mal. Y yo siempre lo digo con el siguiente refrán. Albor, nosotros tenemos un convenio con Dios. Él no vende sistemas y nosotros no hacemos milagros. La realidad es esa, es que damos una herramienta que te permite hacer todo este ciclo de planificar, ejecutar, controlar, analizar, pero el rol del implementador, el rol de la empresa es clave en esto. Y esto realmente se genera una sinergia muy interesante porque ahí se empieza a dar cuenta la calidad, el valor de su información cuando realmente empieza a hacer toda la parte de análisis. Ahora bien, yendo un poquitito al tema esto del análisis, se lo voy a plantear con un ejemplo, yo soy fanático del tema de la aviación, se lo voy a plantear con el siguiente ejemplo, que cuál es la realidad que tiene el productor agropecuario. Esto es más o menos parecido cuando yo vuelo un avión. Cuando uno está volando un avión, te preguntan, ¿y vos estás mirando todos los relojes que hay en un tablero? Y este es un Beechcraft que no es uno de los aviones con más controles. Si me voy a un Cessna Citation o a un avión más grande, tengo cientos de controles. El ojo humano, es imposible que el ojo humano pueda ver todos esos controles para volar. Con lo cual, cuando uno vuela un avión, en realidad no está mirando todos los relojes. Estoy mirando los relojes más importantes del avión. ¿Y cuáles son? Estos 4 que yo estoy mostrándole. Y en todos los paneles de aviones siempre están los mismos relojes. Está el velocímetro, está el nivel, está el altímetro y está la brújula. Con estos 4 relojes, el piloto tiene que poder volar. Lo que puede llegar a pasar en algún momento, que la brújula, que es el de abajo, yo pierda el rumbo, entonces voy a ver todos los indicadores que son correspondientes a la brújula, que por ejemplo el GPS, el waypoint, etcétera, etcétera, y yo voy ahí, veo todos los indicadores para ver, mirá, tengo que corregir el camino, cargo de vuelta la ruta, lo que fuera. O en el peor de los casos, si el altímetro, que es el reloj de arriba a la derecha, veo que empieza a mostrarme que cae, pero en forma abismal, o sea que el avión está cayéndose como un piano, tengo que ver a ver cuáles son los relojitos, los controles que me responden ese. Y me fijo en la parte de combustible y digo, che, me estoy quedando sin combustible. Con lo cual, en el peor de los casos, si yo voy volando un avión y voy viendo mis indicadores, puedo tomar alguna decisión correctiva, porque puedo mirar abajo, si me quedé sin combustible, miro abajo y trato de buscar algún campo, que no sea de trigo porque se prende el avión, tratar de buscar un campo para tratar de aterrizar el avión. ¿Qué es una solución de indicadores de comando? Básicamente es esa habilidad que tenemos para poder transformar los datos en información y la información en conocimiento y en tiempo real, de forma de optimizar el proceso de toma de decisiones del productor. A ver, acá hay una jerarquía DICRI que es bastante interesante, que lo refleja, y se lo voy a contar con un ejemplo. Más allá de la teoría, vamos a llevarlo a la práctica con el ejemplo del productor agropecuario. Muchos productores
dicen, no, sí, yo tengo un montón de datos acá, tengo información, tengo esto, tengo en una carpeta todos los remitos, y en la guantera del ingeniero también están los remitos que recibió en el campo, y tengo acá en este Excel todas las aplicaciones, y acá tengo todo un talonario de todo lo que me fue anotando el contratista, que esto no te digo, ah, perfecto. Pero te pregunto, ¿cuál es tu stock de insumos? Ah, no, pará, me tengo que poder armar todo esto. Entonces, esa es la diferencia entre datos e información. Yo puedo tener un montón de datos distribuidos en un Excel, en una carpeta, en la guantera de la camioneta, en donde fuera. Pero tener información es poder tomar todos esos datos y entenderlos, o sea, poder sacarle provechos a esos datos. Una vez que logro eso, empiezo a entender las relaciones que hay entre lo que es el dato y la información. Y siguiendo con esto, cuando yo ya tengo información, empiezo a tener conocimiento. Y conocimiento es empezar a entender ciertos patrones. Ejemplo, yo no tengo maquinaria propia y hago siempre, ¿cómo se llama? Órdenes de trabajo. Pero me pasa que un contratista sistemáticamente siempre me factura el 10% más de hectárea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, analicemos mejor qué es lo que me está pasando con ese contratista. Eso es lo que es entender los patrones. Y una vez que uno entiende los patrones, ahí ya puede tomar decisiones, o sea, llega, digamos, a lo que se llega al nivel de sabiduría, donde entiende los principios básicos de la empresa. Entiendo realmente cuál es el mejor camino y puedo hacer parte de este ciclo que decía de mejora continua, campaña a campaña. A la inversa, si yo no tengo datos normalizados, la ausencia de datos o la intuición solamente, termino tomando decisiones falsas o incompletas, eso me lleva a tener desinformación y manejarme solamente como supuestos, y muchas veces esto termina teniendo el desconocimiento global de la empresa. Bien, y para ir redondeando un poquitito, empezamos un poquito más tarde, pero para ir tratando de cumplir un poco con el horario, Juan, ya estamos casi redondeando, así vamos a las preguntas. No, perdón, Gabriel, no hay ningún problema, venimos perfecto horarios, tenés como 10 minutos más, tranquilo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, le iba metiendo un poquito de pata para no retrasarme tanto después de las 12:30, pero bueno, buenísimo. 5 minutos más o menos tengo para la presentación y dejamos después para preguntas si les hay. A ver, ¿cómo es este concepto de cómo se genera sabiduría? El paradigma original fue siempre, tengamos datos, información, conocimiento y sabiduría, un poquito lo que les mostré recién. Pero el paradigma actual, al cual estamos trabajando, al cual se empieza a trabajar ahora, y por ejemplo el movimiento CREA está muy alineado a esta metodología, es, tengamos datos, tengamos información, pero empecemos a comparar. Hagamos uso de esa Big Data, de toda esa información que hay en el mercado y comparémonos. Cuando comparemos, no sé, juntémonos y veamos, o yo puedo consultar, a ver, yo tengo un rinde de tantos kilos por hectárea versus la zona tiene un rinde distinto. A ver, ¿cómo apliqué mi fertilizante? ¿Cuántos dólares por hectárea gasté en un determinado fertilizante? Y analizar, por más que le ponga al trigo más fertilizante, ¿voy a sacar un trigo de mejor calidad? ¿O llega un momento en que por más que le ponga fertilizante, ya no tiene sentido? Entonces, eso es un poco el paradigma actual en el que estamos trabajando ahora. El compararnos para poder tener ese conocimiento compartido. Hoy el agro es una de las características que tiene. No son compartimientos estancos. El agro le gusta compartir alguna información, cierta información, porque entiende perfectamente esto de poder decir, mejorar un poquitito desde el comportamiento de la información. Y eso obviamente después me trae ese concepto de sabiduría que le decía. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es esto de los modelos predictivos? O sea, el poder ya hacer modelos predictivos, poder tirar no solo un presupuesto anual, sino ya poder predecir en base a todas esas variables que yo les mostraba que está inmerso el productor agropecuario, poder saber los datos, tener todo un Big Data grande como para uno poder hacer ese análisis bien claro, y bueno, y después llegar un momento un poco lo que les decía, lo que dice acá la Firmina, a todo el tema de la inteligencia artificial. Es básicamente esto. Los modelos predictivos de poder analizar, es como la meteorología. La meteorología, yo miro hoy mi teléfono y dice, dentro de 10 días va a haber lluvia y tornado. Y yo digo, ¿cómo sabe eso? Son modelos predictivos. Hay un montón de información que se cargan en base de datos y entonces yo ya puedo sacar patrones como para entender cómo va a funcionar el clima de aquí a unos días. Ahora, la base de todo esto, y lo vuelvo a repetir, son los datos y los datos.
No puedo llegar a ninguno de estos conceptos de sabiduría, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, si no tengo buenos datos. Esta es la clave. Y ahí es donde justamente los sistemas de gestión es donde ayuda al productor agropecuario a tener buenos datos, buena información para poder hacer todo el resto de las cosas. Y por último, ya casi terminando, ¿cuáles son los beneficios? Básicamente todo esto nos va a permitir empezar a poder tomar mejores decisiones y realmente se acelera con más velocidad y uno va a poder empezar a tenerle más confianza a la información. Insisto, la intuición es clave en este negocio y no reniego que viene desde generaciones anteriores, está en la generación actual y se va a seguir transmitiendo en las próximas generaciones, es parte del legado, pero eso por sí solo hoy ya no alcanza. Hoy necesitamos tener confianza en la información que tenemos. Y esto realmente nos permite reducir costos de operación. El ejemplo que yo les decía de las compras de insumos. Compré 500 toneladas y me quedó 1,5 toneladas, son $600. Esos $600, antes de salir a comprar de vuelta, levanto el teléfono y le digo al proveedor, o mandámelos o haceme una nota de crédito. Pero esa información tiene que salir muy fácil. El poder tener mayor visibilidad y comprensión del negocio y realmente cómo funciona la operación, la idea de poder eficientizar y profesionalizar al productor en base a mejores tomas de decisiones, y por último entender mejor el pasado, el presente y el futuro de la empresa, que es muy importante en esto. O sea, está bien que miremos para adelante, pero está bien entender para atrás cómo venimos trabajando y evolucionando para poder cumplir esto de la mejora continua. Y para terminar un poquitito, simplemente algunos ejemplos de lo que sería el parte de digitalización de procesos. Hoy por hoy ya todo el tema de información georreferencial de cualquier tipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación, el Arbor Go, gratuita, se la pueden bajar sin ningún inconveniente, en donde vos podés georreferenciar tus campos, tus lotes, hacer todas tus anotaciones, compartirla, todo este concepto que estamos hablando de poder compartir la información y no quedármela conmigo mismo, porque está claro que cuando compartimos en este negocio claramente 1 más 1 es 3, eso es sin lugar a duda que es así. Todo el tema de clima, consultas técnicas, mercados, alarmas de plaga, esto que les mostraba, todo ese ambiente, el contexto en donde está inmerso el productor agropecuario, el poder tener la carga automática de datos de la maquinaria, dispositivos, imágenes, documentos, la disponibilidad online de contratistas, poder ya pasarle una orden de trabajo a un contratista para que la vea automáticamente, y ayudarnos y apoyarnos con todo el tema de la tecnología, lo mismo con el transporte, el almacenamiento. Esto que les decía, poder manejar stocks críticos de insumos o necesidades de servicios, comprar y vender con un solo clic, reportes automáticos de ensayos comerciales, producción de semillas, producciones trazables, y por último, generación de información de crédito actualizada para todo lo que son las soluciones. Con lo cual, básicamente esto es un poquito la presentación, Juan. Hasta aquí llegué un poquitito en esta presentación. Quedo abierto a todas las consultas que nos quieran hacer. Si las puedo contestar, bienvenido sea, con gusto trataré de hacerlo. Gabriel, bueno, primero que nada, para evitar problemas, pasame ya mismo el rol de hospedador, así no nos olvidamos de eso. Impecable. Mientras tanto, los invito a los espectadores a hacer las consultas que tengan. Ahí ya te lo pasé. Genial, gracias. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, 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 por supuesto. Lo único que cambió es el rol. Ok, bien. Mientras alguno se anima a hacer alguna consulta, la que te haría yo, bueno, justo vamos a respetar al público, acá entró una. La implementación de estos sistemas en áreas de cultivo pequeñas de 10 a 20 hectáreas es variable. Esta consulta supongo que es de un centroamericano. Te la repito, ¿la implementación de estos sistemas en áreas de cultivo pequeñas de 10 a 20 hectáreas es viable? Sí, me imagino yo que para una explotación de 10-20 hectáreas debe ser tal vez una explotación más bien intensiva, alguna frutícola, yerba, alguna cosa de esa, pero independientemente de eso, o sea, digo porque la actividad intensiva, uno dice 10-20 hectáreas, que es poquita producción, pero un viñedo de 10-20 hectáreas no es poquita producción. Sí, se puede hacer perfectamente, tiene ciertas particularidades, que Albor justamente lo que tiene es esa permeabilidad y facilidad de poder adecuarse tanto al productor grande, al mediano como al chico, con lo cual no hay ningún inconveniente y se puede hacer perfectamente.
Bueno, bárbaro. Gabriel, te voy a hacer una pregunta media complicada. ¿Han podido hacer como testers con este tipo de tecnología y sin este tipo de tecnología resultados económicos? O sea, estos sistemas que informan, eficientizan, etcétera. ¿Podés dar, quizás lo dijiste durante la reunión, pero no la pude obviamente escuchar completa porque estoy ocupándome de otros temas de la organización, ¿no? Pero ¿se puede hacer algún número en porcentual de mejora en lo que sea, en eficiencia, en facturación, o por estar monitoreando tan en detalle todas estas cuestiones? Mira, no lo tengo presente acá como para decirte mejoramos un 20% las ventas redujimos un 20% los costos. No te lo puedo decir eso en forma concreta, pero sí lo que te puedo comentar, por ejemplo, nosotros venimos trabajando muchísimo, pero muchísimo, o sea, hay como una sinergia muy grande con todo lo que es el movimiento CREA acá en Argentina, y no solo en Argentina, sino también Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera, etcétera. CREA, para los que no saben, es la entidad que nuclea la mayor cantidad de productores, o una de las entidades que nuclea la mayor cantidad de productores, y tiene una gestión homologada, que es, digamos, casi es un estándar en el mercado. Podés tener alguna variancia o no, que esto es lo otro. La gestión CREA fue evolucionando en los últimos años muchísimo, y nosotros estuvimos trabajando muchísimo con ellos, y CREA en su momento, para que te des una idea, veía solamente lo que es la parte de gestión, la gestión productiva. Y si bien es un buen parámetro ver la gestión productiva, no es el único parámetro, porque vos podés decir, qué bien que me fue mi margen bruto del trigo de la campaña 19-20, pero me doy vuelta, miro el banco y la cuenta está en rojo, ¿entendés? Con lo cual, empezamos a ver ahora en conjunto, trabajamos, o sea, esto es parte de lo que viene trabajando CREA ya de hace unos años, y nosotros estamos ayudándolo muchísimo como gestión agropecuario, en empezar a ver integrada esa información. En no solo ver la información productiva, sino también la información de la situación patrimonial de la empresa. Y te vuelvo a insistir, si bien no te puedo decir se mejoró un 10%, un 20%, un 30%, lo que fuera, sí te puedo decir que ahora lo que hacemos es ayudamos a ver esa gestión integral de la empresa, no solamente de la parte de producción, sino también de lo que es la parte patrimonial de la empresa. ¿Por qué? Porque es muy importante. No me puedo guiar solamente en lo que me dio el margen bruto, y no ver, digamos, la película entera o el paraguas entera de lo que es la empresa. Y en ese caso, para contestar directamente a tu pregunta, antes el modelo era todo lo que no sabíamos qué era, porque no nos coincidía con la contabilidad, se mandaba a un cajoncito que es resultado no explicado. Y lo que no tengo idea, qué vendí, qué no vendí, o a qué precio, que esto y lo otro, metelo a resultados no explicados. La realidad es que resultados no explicados, antes, cuando no estaban los sistemas integrados, era una bolsa de gato bastante importante y que además definía la gestión anual de un productor. Hoy, con los sistemas integrados, los resultados no explicados han sido la mínima exponencia, por no decirte que casi ya se han reducido. Con lo cual, eso lo que te dio es mucha más precisión en tu gestión y saber realmente en dónde ganaste y en dónde perdiste. ¿Me explico? Perfecto, sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, estaba viendo si hay alguna otra pregunta. No, Gabriel, todo muy claro. Bueno, te agradezco muchísimo la presentación. De nuevo, como digo siempre, esto solo es como una especie de kickoff, porque esta presentación la va a ver mucha gente durante un año en la plataforma en la que la vamos a subir más o menos dentro de una semana. Allí supongo que te irán haciendo más consultas a los datos de contacto que figuran en la misma. Gabriel Pane, de Albor Agro, muchísimas gracias por tu presentación, y en 15 minutos seguimos con la conferencia de Rivelino Páez de Michelin. Muchas gracias, Gabriel, nuevamente. Gracias.